noches, compañeros y profesora. Yo voy a exponerle Bacon, los ilustrados y los románticos. Mi nombre es Graciela Arista Islas. Principalmente vamos a hablar de lo que es el autor Francis Bacon, y pues él se enfocó en diferentes áreas. Una de ellas fue la filosofía, en donde influyó pues ideas que hacían que la modernidad pues fuera más generadora. Eso hacía que la gente sirviera o interpretara la naturaleza y la verdad. Y bueno, ¿cómo lo iban a hacer? Esto no iban a hacer directamente solamente porque quisieran interpretarla, sino que pues lo hacían como en una parte de autoridad y conocimiento que derivaba ante todo pues la experiencia que tenían a lo largo de su vida. Como tal, Francis Bacon fue el que precisó las reglas del método científico experimental y desarrolló una teoría empírica del conocimiento que hizo que fuera uno de los pioneros más importantes del pensamiento moderno. También su principal evidencia baconiana fue como tal la presentación del motivo del ocultamiento. Esto se refería más a que no presentaban como tal los hechos que llegaban a suceder ante una sociedad o una política, y solamente mostraban lo que pues querían que mucha de la gente viera, no mostraban realmente la verdad. También la influencia que tenía como tal Francis Bacon era muy evidente, ya que pues bueno, sí, podríamos decir que se juntaba con autores religiosos y espirituales en grupos que pues estos iban utilizando escritos que hacían que pues fomentara más su sistema de creencias. Era muy creyente, ya que pues era compañero de sacerdotes, era amigo de personas así que creían mucho, mucho, mucho. Después vamos a hablar sobre los ilustrados, y pues ellos sostenían el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque ellos querían combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía que existía en el mundo, ya que pues anteriormente con Francis Bacon les comentaba que no les presentaban los hechos tal y como eran, sino que al final de cuentas solamente era una parte de lo que pues ellos querían que toda la sociedad viera. Y esto pues los ilustrados lo hacían con la finalidad de disparar las tinieblas que pues hacían que la sociedad o la humanidad fueran muy ignorantes. Entonces pues querían darles como que esas luces del conocimiento y pues de la razón. Eh, Otro punto más es el romanticismo, y este es un movimiento que se originó en Alemania y en Reino Unido a mediados del siglo XVIII, con una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo pues prioridades a los sentimientos. Esto era lo contrario. Como tal, el romanticismo era una manera de sentir y de concebir la naturaleza hacia la vida y hacia el ser humano. No permitía que se basara mucho en las creencias o en los ideales de otras personas, sino que ellos mismos sintieran lo que es vivir cada uno su experiencia, y se basaba pues de eso, de sus vivencias y de lo que llevaba o llegaba a ver a su alrededor. De esta manera, cada individuo pues estipulaba sus propios ideales. La ilustración y el romanticismo. La ilustración, pues de la ilustración surgió lo que es el romanticismo como una forma de ver la realidad desde otras dimensiones, con tal de que se germinara la libertad, la igualdad y el amor como valores que potencialicen el alma del humano. ¿A qué se refiere esto? Pues el romanticismo se unió, por así decirlo, a la ilustración, de tal manera que no se dejara de lado ni los sentimientos ni la razón, ya que de alguna u otra manera pues iba a tener ideales pues como tal, al unir este tipo de pensamientos. El romanticismo tenía su forma de pensar, de decir las cosas, y la ilustración pues igual tenía la forma en la que pues veía la vida de cierta manera. Entonces pues como tal querían que el ser humano fuera totalmente razonable, pero no dejara de lado
lo que es pues sus sentimientos. Francis Bacon tuvo una promesa y él prometió la autoliberación de la humanidad a través del conocimiento. Decía que el ser humano se iba a autoliberar si sabía y se preparaba. Y no solamente se preparaba, sino uno de ellos era pues como tal también la experiencia que iba viviendo. Si el ser humano tenía experiencias, porque todos las tenemos, era una manera en la cual él se autoliberaba de los ideales que tenía otra persona. O sea, me refiero a que quería que el ser humano, por sus vivencias, formara y se estipulara sus propios ideales. A partir de esto, pues los filósofos naturales o científicos trataron de desentrañar a los misterios de la naturaleza con la intención de dominarla y obtener de ellas un beneficio. Y pues eso fue todo de mi parte, muchísimas gracias. En esta parte pues pusimos lo que es la bibliografía y de dónde se fue abstrayendo un poquito de la información que se presentaron en la presentación.